El doctor Azadi es profesor en la Universidad de Teherán y un prolífico comentarista y analista sobre todo lo relacionado con Irán y la guerra de Irán. Estados Unidos está reemplazando ahora mismo su portaaviones, el USS Lincoln, en el Océano Índico, tras numerosos informes de que hay una crisis a bordo. Muchos marineros han intentado quitarse la vida. Además, hay informaciones de que Irán está pasando a la ofensiva, de que ha adoptado una postura ofensiva hacia Estados Unidos y está preparado para resistir más que Trump hasta que termine su mandato, con el fin de presionar a Estados Unidos para que ceda a sus exigencias. ¿Qué opina del estado actual de la guerra? Your thoughts on the current state of the war right now? I think Iran is trying to avoid being attacked again. Creo que Irán está intentando evitar que lo ataquen de nuevo. En el último año, más o menos, hemos perdido a más de 5.000 civiles. Se han dañado muchas infraestructuras civiles, según Trump. Estados Unidos causó aquí daños en infraestructuras por valor de alrededor de $1 billón. Es muchísimo dinero. Y no se puede gobernar un país de más de 90 millones de personas con dos potencias nucleares atacándote cada pocas semanas. Así que la idea es evitar la guerra. Irán está interesado en este memorando de entendimiento al que se llegó hace 2 o 3 meses. Se suponía que iban a negociar durante 60 días y Estados Unidos volvió a disparar antes del día 30. La parte iraní está intentando dar una oportunidad a la paz, evitar la guerra, otra confrontación militar. Pero para que haya paz, ambas partes tienen que estar dispuestas a ello. Y mucha gente aquí piensa que Estados Unidos simplemente está esperando y preparándose para otra ronda de ataques. Como has mencionado, tenemos militares estadounidenses que se están cansando. Creo que mucha gente se da cuenta de que esta no es la guerra de Estados Unidos, es la guerra de Netanyahu. Está concebida para ayudarle. Se presenta a las elecciones en octubre. Necesita algún tipo de confrontación militar para poder ganar las elecciones. Y Trump fue lo bastante insensato como para proporcionar soldados estadounidenses para ayudar a Netanyahu. Y ahora vemos a gente como J.D. Vance, como has dicho, afirmando que su prioridad es que bajen los precios del petróleo y que el estrecho de Hormuz permanezca abierto. El estrecho de Hormuz estaba abierto antes de que comenzaran esta guerra ilegal contra Irán. Y el programa nuclear de Irán, según Trump, quedó totalmente destruido el pasado junio. Y tienen todas esas cámaras, instalaciones nucleares iraníes. Si Irán quiere reiniciar ese programa, lo sabrían en cuestión de minutos. En general, la idea era apoderarse del petróleo de Irán. Esto es lo que Trump ha estado diciendo, incluso hace unos 10 días. Un periodista le preguntó a Trump por qué quiere apoderarse del petróleo de Irán, y él respondió que es empresario y que quiere ganar dinero. Ha hablado de cambiar las fronteras de Irán. Ha hablado de cambiar el gobierno de Irán. Así que estamos tratando con gente difícil, de la clase Epstein, y están dispuestos a matar a muchísimas personas para lograr algún éxito en política exterior. Algo muy difícil de conseguir, dado que Irán lucha por Irán. Irán lucha por la integridad territorial del país, y Trump lucha por dejar el legado de apoderarse de los recursos de otros pueblos. Presume de apoderarse de Venezuela y de su petróleo, y quiere añadir otra línea al legado que quiere dejar. Es difícil de entender, porque no se supone que debas matar a miles de personas para lograr algún tipo de éxito en política exterior. La gente normal lo ve como un fracaso. La gente normal lo ve como imperialismo. La gente normal lo ve como agresión. Y si eres el presidente de Estados Unidos, no se supone que debas dedicarte al capitalismo mafioso, de los recursos de los países. Dr. Azadi, what do you make of Doctor Azadi, ¿qué opina de la capacidad de Estados Unidos para volver a atacar Irán? Estados Unidos atacó Irán 30.000 veces e Israel alrededor de un par de miles de veces durante esos 39 días de hostilidades, sumado a los estallidos que se produjeron después de que se firmara el memorando de entendimiento.
Háblenos de la capacidad de Estados Unidos y de cuál cree que es, ahora mismo, la amenaza que Estados Unidos representa para Irán. Y, si pudiera explicar esto a la población estadounidense desde la perspectiva iraní. Population about this from the Iranian side. We also have the midterm elections in the United States. También están las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Trump no quiere que los precios del petróleo suban antes de las elecciones. Pero cuando eso pase, no creo que haya terminado la política de volver a atacar a Irán. Creo que Estados Unidos está intentando reponer sus reservas de material militar, misiles y otras cosas que necesita. Puede que los ataques no sean tan amplios como los que vimos en febrero, pero al presionar la economía iraní, esperan que la gente en Irán se canse y ayude a Trump a alcanzar sus objetivos. Y esto es lo que tenían en mente en febrero. Netanyahu pedía a los iraníes que salieran a las calles por millones, y de hecho lo hicieron. Salen a las calles cada noche, gritando contra Trump y Netanyahu. Así que estas dos personas han conseguido unir a los iraníes más que cualquier político iraní podría haberlo hecho jamás. Tenemos este efecto de cerrar filas en torno a la bandera. Incluso quienes no simpatizaban con el gobierno no quieren mandar a sus hijos al colegio y no volver a verlos. No quieren que bombardeen su hospital local. No quieren que destruyan su puente local. Y se dan cuenta de que es el actual gobierno de Irán quien está defendiendo el país. Y si tienen que elegir entre el actual gobierno y criminales de guerra, gente genocida como Netanyahu, elegirían al actual gobierno. Así que la idea es alcanzar objetivos que no van a ser posibles. Creo que la cifra oficial es de $34,000 millones que Estados Unidos ya ha gastado. Es dinero de los contribuyentes estadounidenses. Están gastando muchísimo dinero. Han muerto 18 soldados estadounidenses, jóvenes, con familias jóvenes. Y la política no está funcionando realmente. Pero no creo que Netanyahu y Trump hayan renunciado a los objetivos que tienen. Dada la influencia del lobby israelí en el Congreso de Estados Unidos, puede que sigan consiguiendo financiación para esta guerra ilegal contra Irán. Así que, para serles sincero, no soy muy optimista. Incluso, la prensa generalista ha señalado que Irán ha salido más fuerte de esta guerra que antes de ella. ¿Está de acuerdo con esas valoraciones? Y quizá podría hablar de cómo ve la posición actual de Irán en esta guerra, ahora que nos encontramos en este atolladero, como lo ha llamado Político. Así que los iraníes están más unidos, y el ejército iraní está aprendiendo muchas cosas. Y han visto estos informes, según los cuales los misiles iraníes son cada vez más inteligentes, pueden maniobrar y resulta cada vez más difícil interceptarlos, especialmente cuando Estados Unidos se está quedando sin estos sistemas de defensa aérea. E Irán está fabricando muchos de estos misiles. Hace un par de meses tuvimos un informe de la CIA que decía que Irán ha conservado alrededor del 75% de su arsenal de misiles. Y en los 2 últimos meses, Irán está fabricando más misiles. Así que en términos de poder duro, Irán está bien. En términos de poder blando, tanto dentro como fuera de Irán, Irán está bien. Y el único problema es que tenemos a los israelíes, que no han renunciado a balcanizar Irán. Quieren destruir Irán. Y tienen a este presidente en la Casa Blanca dispuesto a aportar dinero y soldados para una guerra que no es la guerra de Estados Unidos. Por eso, más de 2/3 de los estadounidenses se oponen a esta guerra. Hay mucha gente en el Congreso de Estados Unidos que también se opone a ella. Y creo que cuanto más se prolongue esta guerra, más daños sufrirán ambos bandos. La única diferencia es que Irán no tiene otra opción que defenderse. El otro bando sí tiene la opción de detener esta guerra, porque fue una guerra elegida. No tenían por qué empezarla. Pueden detenerla en cualquier momento.
they can stop at any time. Dr. Azadi, maybe you could speak to Americans. Doctor Azadi, quizá podría hablarles a los estadounidenses y al público occidental que ve este programa sobre cuáles cree que son las mayores ideas equivocadas acerca de Irán. Especialmente ahora, cuando Irán se encuentra en una posición muy distinta durante esta guerra y en la fase actual de la guerra, en comparación con la que tenía antes de que se iniciara. ¿Cuál es su valoración al respecto? ¿Y qué les diría a los estadounidenses y occidentales que están viendo este programa ahora mismo? Americans and Westerners who are watching this program right now. For a Western audience, Para el público occidental, para la gente de tu edad y mayor que tú, durante los últimos 47 años, los grandes medios, los medios corporativos, han demonizado a Irán. Tuvimos esos disturbios organizados por el Mossad en enero. ¿Y cómo lo sabemos? Mike Pompeo, el exdirector de la CIA, habló de agentes del Mossad en las calles iraníes. Aún no ha borrado los tweets. Así que tenemos este tipo de operaciones en Irán, y Trump ha estado exagerando las cifras para justificar la guerra. Este era el plan que tenían: derrocar al gobierno iraní mediante ese semigolpe de Estado, o si no lo conseguían, atacar militarmente. Así que lo primero que espero que el público occidental entienda es que lo que recibe de los medios generalistas puede no ser exacto, porque los grandes medios estadounidenses suelen apoyar las guerras de Estados Unidos. Eso es lo que hicieron durante la guerra de Irak, la guerra de Afganistán y, al menos al principio, la guerra de Vietnam. Hacia el final, algunos cambiaron de opinión. Pero, en general, dada la influencia del lobby israelí en los medios estadounidenses, demonizar a Irán es toda una industria. Hay toda esta gente que aparece en televisión como experta en Irán. Básicamente les pagan para proporcionar información falsa a su audiencia. Así que, en primer lugar, infórmense sobre Irán a través de medios alternativos, quizá por otras vías, leyendo libros sobre Irán. Eso es lo primero. Reading books on Iran. That's number one. Number two, En segundo lugar, ya sabes, si eres estadounidense y hay una guerra, y un bando es Estados Unidos y el otro es algún país de Oriente Medio, por lo general la gente normal al menos querría estar del lado de Estados Unidos. Pero espero que no lo hagan, porque si Estados Unidos tiene éxito en sus operaciones contra Irán, intentaría repetir esto en otras partes del mundo. Eso significa que se gastaría más dinero y morirían más soldados estadounidenses. Secuestrar al presidente de Venezuela fue ilegal. Lo hicieron. Trump se sintió envalentonado y entonces inició esta operación contra Irán. Si tiene éxito con Irán, puede que quiera ir a apoderarse de Groenlandia, de Canadá o de Cuba, o hacer otras tropelías. Así que en realidad, Irán lucha por Irán. Irán lucha por el mundo civilizado, el mundo que no quiere estar dominado por la clase Epstein. Así que, si eres estadounidense, puede que te resulte difícil ponerte del lado de Irán, pero al menos mantente neutral. Porque si este apoyo popular a la guerra empieza a crecer, esperemos que no, los políticos estadounidenses suelen prestar atención a las encuestas. Si en vez de 2/3 de los estadounidenses, 3/4 partes o más del 90% se oponen a esta guerra, creo que terminaría antes. Y que la guerra termine antes es bueno para la gente de Estados Unidos, porque no tienen que pagarla, porque no tienen que aportar soldados, y las guerras no tienen ganadores. En este caso, Netanyahu sería el único ganador de esta guerra, ni siquiera Israel. Netanyahu would be the only winner of this war. Not even Israel. I don't think this is in line with the interests No creo of que Israel. esto responda a los intereses de Israel. Responde a los intereses de un hombre que quiere seguir en su cargo como primer ministro israelí. Así que, si eres estadounidense, la esperanza que tenemos es que entiendas que los iraníes no sienten ninguna animadversión hacia el pueblo estadounidense. Ya sabe, Trump dice esto. Aquí existe este lema: muerte a América. Pero eso no significa muerte a los estadounidenses. Significa muerte a la política exterior estadounidense. Cuando haces un lema,
tiene que ser corto. Muerte a la política exterior estadounidense es demasiado largo, así que se dice muerte a América. Muerte a América significa muerte al gobierno que está aplicando estas políticas. Dar un golpe de Estado en Irán en 1953, apoyar a un régimen brutal en los años 50, 60 y 70, apoyar a Saddam Hussein durante la guerra contra Irán y luego imponer todas estas sanciones que llevan afectando a los ciudadanos de a pie aquí desde hace ya más de 4 décadas. Así que muerte a Estados Unidos significa muerte a esas políticas. La gente aquí, no sé si ha estado en Irán o no, pero cuando los estadounidenses vienen a Irán, se sorprenden bastante porque se encuentran con gente amable. No quieren hacer daño a los estadounidenses. En general, consideramos que los estadounidenses son víctimas del mismo gobierno que está brutalizando a Irán. Son víctimas porque tienen que pagar por estas políticas. Y eso no es justo. Doctor Assadi, ¿cree y está de acuerdo con las valoraciones que se han hecho, incluso en The New York Times, CNN y otros medios, según las cuales Irán ha ganado esta guerra? Y si es así, ¿qué significa ganar para Irán? Y si no, ¿por qué no? Irán ha ganado la guerra porque Irán no ha sido derrotado. Irán sigue en pie, herido, pero en pie. Pero los más de 5,000 civiles que hemos perdido ya no están con nosotros, así que no podemos preguntarles. El país ha sufrido muchos daños. Así que, si se tienen en cuenta todos esos daños y muertes, quizá no. Pero si ganar se define como seguir en pie y resistir, sí. Aquí existe esa cultura de resistencia, y la gente ha logrado resistir. Estamos enfrentándonos a 2 regímenes nucleares, y no tenían ninguna limitación. No tenían limitaciones éticas ni de ningún tipo. Atacaron cualquier lugar que quisieron. En cuanto al estrecho de Hormuz, ya saben, tenemos este derecho internacional. Sé que cuando tienes a Trump como presidente hablando de derecho internacional, suena gracioso, pero el artículo 17 de la Carta de la ONU y de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, está disponible en Internet, habla del paso de buques por estrechos como el de Hormuz, pero dice paso inocente. Y el artículo 19 define qué significa inocente: no perjudicar la seguridad de los estados costeros. Así que se puede transitar por estas vías marítimas, pero no se debería disparar contra los estados costeros mientras se pasa, que es algo muy lógico, que establezca el derecho internacional. Así que si atacas a un país, matas a su gente y atacas sus infraestructuras, evidentemente estás poniendo en peligro la seguridad de ese estado. Por tanto, Irán, conforme al derecho internacional, tiene que asegurarse de que esto no vuelva a ocurrir. Todas esas bases estadounidenses en el Golfo Pérsico se construyeron utilizando el estrecho de Hormuz. Así que sería absurdo que los iraníes permitieran que el estrecho de Hormuz se utilizara para volver a atacar a Irán. Y, bueno, según esta Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los países tienen 12 millas de aguas territoriales y 12 millas de lo que llaman zona contigua. Las aguas territoriales son como tu propio territorio. No hay diferencia. La zona contigua no es tu territorio, pero deben respetarse las leyes del estado costero. Eso es el artículo 33 de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, especialmente en lo relativo a cuestiones de seguridad. Así que se suman 12 millas de aguas territoriales y 12 millas de zona contigua, son 24 millas. Y el estrecho de Hormuz tiene solo 21 millas. Por tanto, todo el estrecho es o bien aguas territoriales iraníes o bien zona contigua. Y lo mismo ocurre con Omán, así que Irán y Omán están negociando para llegar a un acuerdo, y lo habrían hecho hace ya muchas semanas. El problema es que Estados Unidos está presionando mucho a Omán. Trump amenazó con bombardear Omán hace un par de meses.
y las informaciones no oficiales que tenemos indican que han congelado activos omaníes en bancos estadounidenses como forma de presionar a Omán. Y quieren, ya sabe, tenemos este corredor iraní, tenemos este corredor omaní, y Estados Unidos quiere tener este corredor estadounidense en medio del estrecho de Hormuz. Y Estados Unidos no es un estado ribereño del estrecho de Hormuz. Estados Unidos es un estado ribereño del Golfo de México. Además, no deberían olvidar el nombre. Es el Golfo de México. Así que pueden hacer cosas en sus aguas territoriales, en su zona contigua, en el Golfo de México y en otras zonas donde tienen derechos conforme al derecho internacional. Están a 11.000 kilómetros del estrecho de Hormuz, así que geográficamente no están ni cerca del estrecho de Hormuz. Irán ha sido atacado. Irán va a utilizar su geografía para asegurarse de que el país pueda sobrevivir los años que le quedan a la administración Trump. Muchos han señalado que el estrecho de Hormuz ha dado a Irán una enorme capacidad de influencia sobre los asuntos globales. Irán tiene mucho poder para determinar los mercados energéticos y, de hecho, se ha encontrado en una posición mucho más poderosa que antes de la guerra, solo en este ámbito. Ahora bien, ¿podría darnos sus últimas palabras y su valoración sobre lo que viene a continuación? Porque, como ya he dicho, no se puede confiar en Estados Unidos ni en Israel. Estados Unidos e Israel volverán a ir a la guerra con Irán de forma muy rápida y directa si Irán no logra imponerse a largo plazo y si esto sigue prolongándose. Así que, ¿para qué se están preparando los iraníes? ¿Y hacia dónde cree que se dirigen las cosas a partir de ahora? Permítanme añadir algo sobre el estrecho de Hormuz. Rubio, el secretario de Estado, dice que son aguas internacionales. No lo son, como he explicado. Son aguas territoriales y zona contigua de Irán y Omán. No hay alta mar, no hay aguas internacionales. Hay barcos internacionales que pasan por allí, pero eso no convierte esa vía marítima en internacional. Es como la ciudad de Nueva York. Hay muchas personas internacionales que visitan la Estatua de la Libertad. Mucha gente internacional pasa por esa zona, pero eso no convierte esa zona en una vía marítima internacional. Sigue siendo territorio estadounidense. Así que, por el hecho de que haya barcos internacionales o personas internacionales, muchas de ellas pasando por algún lugar, no cambia el estatus del territorio. Pertenece a la gente de los estados ribereños. Así que esta es una idea equivocada que tiene Rubio, y tenemos que recordarlo. Como comentario final, nosotros no vivimos en Estados Unidos. No tenemos forma de presionar a los políticos estadounidenses para que detengan estas guerras. Trump llegó al cargo prometiendo no iniciar otra guerra en Oriente Medio, y eso es exactamente lo que hizo. Así que para la gente de Estados Unidos, para la gente de Europa, hay algunos países europeos que están proporcionando ayuda a Israel y bases a Estados Unidos. La esperanza que tienen los iraníes, la gente de Irán, es que estas personas, que esperamos que no sientan animadversión hacia los iraníes, hagan algo para que este tipo de políticas no salgan gratis. Así que si eres un político estadounidense que apoya la guerra, en noviembre, esperemos, no deberías volver a ser elegido, porque si te reeligen, seguirías financiando esta guerra. Nosotros no tenemos voz en las elecciones estadounidenses, pero los estadounidenses sí. Y continuar esta guerra no beneficia a Irán ni beneficia tampoco a los ciudadanos corrientes de Estados Unidos. Así que nuestra esperanza es que voten de verdad a candidatos de la paz, candidatos que no apoyen guerras ilegales contra otros pueblos. Y apoderarse de los recursos de Irán no va a beneficiar al pueblo estadounidense. Va a beneficiar a las compañías petroleras, a los amigos de Trump del 1%. Y los ciudadanos corrientes de Estados Unidos tendrán que pagar el coste de apoyar estas guerras y no se beneficiarán del botín. Trump y sus compinches se beneficiarán económicamente de este tipo de guerras.
Dr. Azadi, thanks so much for joining me Doctor today. Azadi, It was muchísimas really gracias por acompañarme hoy. conversation. Ha sido una conversación estupenda. Espero volver a contar con usted muy pronto. Y a todos, dadle al botón de me gusta antes de iros, porque eso ayuda a impulsar este programa en el algoritmo, para que más gente escuche las palabras del Dr. Azadi mucho después de que hayáis terminado de verlo. Hasta la próxima a todos. Nos vemos de nuevo muy pronto. Until next time, everyone, I will see you again soon.